lo que hemos venido conversando, ¿no? Con mucha gente, ¿no? Colegas que vos también has entrevistado, referentes del tema como Ale Sequeira, han reportado el déficit educativo que tenemos sobre hongos, ¿no? Nuestra falta de conocimiento sobre lo que hoy por hoy lo denominamos fungo. Y mi interés hoy por hoy está muy enfocado en tratar de buscar herramientas y generar recursos también pedagógicos para poder impulsar un poco la educación sobre hongos, no estrictamente para conocer especies de hongos en especial o en particular, decir, bueno, hay que saber identificar los hongos, sí, hay que saber identificar los hongos, pero también hay que saber que los hongos son parte del mundo, ¿no? Que son parte de los ecosistemas tan valiosos o más en algún sentido que las plantas y los animales. Son unos trabajadores de esos que no se ven, ¿no? Los que están detrás de todo lo que pasa, pero no tienen el reconocimiento. Entonces mi intención, un poco es un término raro, pero desmitificar esta cuestión de los hongos son un peligro y construir otros mitos, ¿no? Otros mitos en un sentido antropológico, en un sentido positivo bueno, los hongos en realidad han estado a la sombra de otras especies, pero siempre han estado presentes. Bienvenido al podcast Más allá del champiñón. Yo soy Manu y acá converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicas. Para un canal como este, el boca a boca es la mejor forma de crecer. Si te gusta el canal, recomendalo a un amigo. Muchísimas gracias. En el episodio de hoy hablo por segunda vez con el joven antropólogo uruguayo Inti Clavijo sobre la pregunta ¿por qué sabemos tan poco sobre los hongos? Desde aspectos antropológicos, históricos, tecnológicos y religiosos, intentamos analizar esta pregunta para entender el aparente déficit en el entendimiento de los hongos en nuestras sociedades occidentales. Si tenés comentarios o puntos a agregar, escribilo en los comentarios. Disfruta la conversación, todos los links en la descripción. Hola y buenos días, Inti. ¿Cómo andás? Y primero, antes que nada, disculpa por hacerte levantar tan temprano. Sé que para un uruguayo es un montón, pero tenemos acá nuestro matecito y nos juntamos a charlar. Así que, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Manu. Muchas gracias. Qué placer estar de nuevo acá, sentado en este podcast para charlar un poco juntos. Así que gracias por la invitación. Sí. Acá son las 9 de la mañana, estamos con muchas ganas de hablar sobre este tema de hoy. Es la la segunda vez que estás en el podcast. La primera vez hemos hablado sobre el tema de tu tesis, un trabajo muy grande, muy interesante, que es el episodio 24 del podcast y se llama La humanidad y los hongos, que fue hace unos 6 meses que hemos grabado y publicado este episodio. En estos 6 meses ha pasado bastante. Vos entregaste tu tesis, la tesis de que hablamos en el episodio, que fue interesantísimo. Quizás nos podrías dar un breve resumen ahora para las personas que no han escuchado ese primer episodio. Y también nos hemos encontrado presencialmente. Yo anduve por Montevideo y una noche de calor en Montevideo nos encontramos para conocernos y para vernos en persona, que es fundamental, y me recibiste con una latita de cerveza bien fría, una norteña, y fuimos a comer en la calle, en un caribar, una hamburguesa con hongos, que era un poco el plan de hacer esa experiencia culinaria y esa particularidad uruguaya. Entonces, hacenos un breve resumen del tema de tu tesis, de la zafra de los hongos en Uruguay y la entrega de tu tesis, así que ahora formalmente está entregada, ya está evaluada, ya tenés resultados. ¿Y cómo fue la recepción? ¿O hubo algo más de recepciones con respecto a la tesis? Bueno, sí, la verdad que fue un gusto también habernos encontrado acá y que pudieras experimentar un poco los productos locales, comprobar que el hongo de eucaliptus no hace mal, a no ser que uno lo combine con cerveza y después se termine riendo mucho hasta las 2 de la mañana, pero todos efectos positivos. Bueno, mi tesis, Manu, está ahí terminando de ser evaluada por el tribunal, que seguramente tendrá una evaluación positiva porque elegí un tribunal que no sea muy cruel. Y por suerte ha tenido buena recepción de la gente a la que se la he compartido. Como, bueno, nuestros trabajos de maestría a veces llevan mucho tiempo, por lo menos en Uruguay la maestría que yo hice lleva
4 años, 5 años, eh, opté por compartir con las personas que están, digamos, interesadas en el trabajo, en el tema, y que hemos compartido en muchos lugares, espacios, diálogos, una versión preliminar de la tesis. Y la verdad que he tenido como una recepción súper positiva. Primero por el lado de lo que es una etnografía, una investigación antropológica, ¿no? Con ciertas personas, de cómo cruza un poco lo científico y lo literario en su código y en su forma de desarrollarse, ¿no? Particularmente también mi etnografía fue como súper de el proceso de cómo llegué a conocer a la gente, de cómo logré como entrar en ese universo de alguna forma desconocido. Eh, y también de cómo hay muchas cosas sobre el mundo de los hongos y las relaciones, ¿no? Sociales, humanas, ecológicas, con diferentes especies de hongos que se dan en los territorios que a veces no tenemos ni idea. Y nos imaginamos un montón de cosas o especulamos o fantaseamos con lo que pasa detrás de eso, una especie de hongo que se vende en la ruta. Y en realidad detrás de eso hay un montón de conocimientos, de formas de moverse en el territorio, de estrategias, relaciones sociales, muchas cosas que giran alrededor de eso, ¿no? Que justamente lo que hace un poco la antropología o la etnografía es comprender las relaciones detrás de un determinado fenómeno. Em, Ujú. Así que bueno, si querés, te hago un breve resumen para los que se perdieron el episodio anterior. Les cuento un poco lo que fue mi tesis e investigación, Sí. que como vos decías, fue esto con los recolectores de hongos silvestres acá en Uruguay, en una zona que se llama la Costa de Oro, que está ubicada a unos entre 40 y 70 kilómetros de Montevideo. Por ahí pasa una ruta que es la ruta interbalnearia, que es la que conduce a grosso modo hacia el lado de Maldonado, Punta del Este, de Rocha y hacia el Chuy en Brasil. Eh, Todo por la zona donde hay playas, digamos así. Y hay una población importante de gente que vive en balnearios por esa zona, urbanizaciones pequeñas que se fueron dando con el tiempo, que se dedican a diferentes trabajos afrales. Muchas veces no tienen un empleo formal o si lo tienen es muy escaso económicamente. Y bueno, y a partir de ahí se establecen un montón de relaciones con recursos naturales como la pesca, como las especies de moluscos que se usan para la carnada, como las piñas de los pinos que se venden, la leña que se hace de la zona, y los hongos, que son un recurso que aparece en el otoño y que ya está tradicionalmente instaurado, que se recolecta y se vende a los costados de la ruta. Entonces, cada año, a partir de la Semana Santa o Semana de Turismo para el Uruguay laico, tenemos más de 20, 30 puestos instalados uno detrás del otro por la ruta interbalnearia con baldes llenos de hongos deliciosos, porque son deliciosos y además porque el Lactarius deliciosus es la primera especie más recolectada y más buscada por estos recolectores, y de hongo Hypnopyrus junonius, el hongo de eucaliptus que probaste acá con la hamburguesa. Ellos venden esos hongos que recolectan en un territorio enorme, hacen un trabajo muy sacrificado por encontrar esos hongos, tienen unas capacidades de atención y de búsqueda alucinantes, o sea, uno con el ojo no entrenado es imposible que lo logre, por eso hay todo un trabajo de conocimiento del territorio y de desarrollo de la percepción muy interesante, que no necesariamente precisa psicodélicos, pero que sí es un estado un poco psicodélico de conciencia de lograr encontrar esos hongos. Y bueno, y yo me traté de sumergir un poco en conocer cómo eran su historia con la zafra, cómo se daban esas dinámicas familiares, esas dinámicas en el territorio. Y bueno, y logré hacer unas cuantas entrevistas, hacer observación participante, que es otra cosa que se hace mucho en la antropología, de sentarse con la persona en el puesto, de conversar, tomar mate, ver lo que pasa alrededor. Logré también que me llevaran a recolectar con ellos una zafra para conocer lo que pasa dentro del monte, que obviamente son
otros montones de informaciones para trabajar. Y bueno, y hoy por hoy estoy esperando la devolución de mi tesis y queriendo defenderla. Trabajé, creo que terminó siendo una tesis linda, honesta, de lo que había hecho en el campo y eso me dejó muy contento. Y bueno, mi intención para el futuro es defender ahora en el mes de abril y en mayo ya colocarme en el programa de doctorado de antropología y seguir adelante con ese tema explorando en profundidad acá. Porque creo que una de las cosas que también me enseñaron estos, ya van a ser 6, 7 años de estar metido un poco en el tema de los hongos, es que nos falta mucha información y mucha formación y educación en relación a los hongos, ¿no? Entonces, por eso también ahora estoy como inclinándome a trabajar un poco en eso y con esa inquietud también surgió la idea de este episodio, ¿no? Claro, mira, un par de cositas, sí. Lo que de ese trabajo me parece una de las cosas para sacar y más destacadas es que es muy loco que abiertamente, como vos decís, 20, 30 puestos en la ruta, abiertamente, no es directamente un sector o una venta formal, pero tampoco ilegal, tampoco clandestina, no se tiene que esconder. Y cuando te llamó la atención y empezaste a ver eso, te diste cuenta que no había nada escrito sobre eso, ¿no? No había información formalizada, textos, análisis, nada, ¿no? Era algo que las personas de la zona conocían, pero no había nada estudiado. Eso también interesante bueno, está ahí, pero nadie lo ha investigado o analizado de una manera más sistemática o formal. Así que muy interesante. Episodio 24 de este podcast, sí lo hablamos un poco más en profundidad. Muy buen episodio, me encantó, lo escuché 2 o 3 veces después. Si alguien quiere un poquito más de información y profundizar, acá tengo tu tesis. Honestamente no la leí por completo. Tiene más de 200 páginas, pero la tengo acá y me gustaría por lo menos ver algunas partes. No sé si hay imágenes, pero bueno, a lo mejor se publica esta tesis cuando esté corregida Sí, yo o creo que sí. evaluada. O sea, seguro se queda en un repositorio que virtualmente se puede descargar. Y en algunos casos, si la tesis tiene buena evaluación, se sugiere la publicación y es viable que se haga en libro, en formato libro un poco más amigable. Igual, pese a que son 200 páginas, no es tanto lo que está escrito. Es más lo que asusta el número, porque hay imágenes, hice un trabajo como con collage virtual, digital, con algunas imágenes y trazos ahí en el monte. Hice algunos esquemas sobre las dinámicas de cada uno de los recolectores con los que trabajé, una cosa de flechas, un poco. Entonces, de esas 200, es una novelita corta. Son ciento y pocas páginas de lectura real que la verdad es como leer, yo creo que no es como leer, viste, una tesis en algo muy específico de ciencias duras que uno dice, uy, todo esto tengo que aprender. Cualquier persona puede leerla sin tener conocimientos previos y lo que no le interesa se lo saltea. Y se puede disfrutar de todas formas. Muy bien, esta motivación me voy a animar y profundizar y entrar un poco más a este PDF. Supongo que las personas te pueden contactar, tu Sí, Instagram, Inti Clavijo, y también lo ponemos acá en la descripción si alguien quiere tener el texto completo, que ahora entiendo que no está muy publicado. Bien, esto fue tu tesis de maestría, ¿no? ¿Se sí, llama? Ya exacto. sos licenciado y vas a seguir con esta temática en el doctorado. Esa es la idea? Sí, esa es la idea, mano. ¿Y qué puntos identificaste y qué puntos que querés profundizar en este sector, en el doctorado? Bueno, quiero trabajar mucho más haciendo investigación en el lugar, ¿no? Como en la recolección misma. Porque no quiero hacer mucho spoiler de la tesis, pero sí puedo como contar un poco que trabajé mucho con la cuestión de la imprevisibilidad de los hongos y las estrategias de la gente para como achicar esos márgenes, ¿no? O sea, como vos sabés, los hongos silvestres son algo un poco impredecible para lo que es la recolección, ¿no? Uno puede salir un día, recorrer 3 horas de monte y encontrar un puñado, o puede salir y en 10 minutos llenar su canasta o su balde de hongos. Entonces,
las personas que se dedican a esto, safralmente, tienen un trabajo de un manejo del territorio, perdón, un manejo del territorio donde logran un poco optimizar esto, no solo cambiando los montes a los que salen a recolectar y dándole descanso a aquellos que tienen, que ya, por ejemplo, si fueron a el monte 1 el lunes, el monte 2 van el martes y el monte 1 recién van el viernes, por ejemplo. O a veces fueron al monte 2, no encontraron nada, pero sí había hongo chico y esos hongos chicos los van a recolectar el jueves o el viernes. Ujú. Pero ¿qué pasa? Eso es bastante, entre comillas, simple, ¿no? Hacer una rotación del territorio. Lo que pasa acá es que son territorios, en muchos casos, entre públicos y privados, porque no son de su propiedad, pero tampoco es que tenga el acceso a todo el mundo, sino que hay que ir conociendo esos territorios. ¿Viste cuando éramos niños, capaz que vos jugaste a Age of Empires, que ibas como ampliando el territorio, ese jueguito estaba todo Sí, oscuro lo jugué. y lo ibas ampliando? Bueno, acá el chiste un poco es el mismo. O sea, los montes están, pero la gente cuando los va recorriendo los va conociendo y va poniéndole, eh, nada, realidad a eso. Entonces, lo que pasa ahí es que ellos mismos necesitan quizás de otro recolector para salir juntos, pero no siempre las relaciones son ni de competencia total ni de colaboración total. Hay un montón de lógicas ahí que pasan que tienen que ver con las relaciones sociales. Eh, y bueno, eso al final de la tesis se descubre un poco esto de cómo un recolector al otro le dice que en tal lugar no había hongos y fue exactamente donde recolectamos, pero al mismo tiempo lo invita a ir a juntar a otro lugar con él y se dan un montón de lógicas de esto del secreto, de jugar con... es como un juego de jugar al truco o al ajedrez, ¿viste? Como esta cosa de ocultar algunas cosas y contar otras, que básicamente es lo que hacemos los humanos todo el tiempo. Pero bueno, acá con hongos en el medio y con un interés económico, pero además social, ¿no? Porque se hace todo entre familia, entre vecinos, entre amigos o competencias, pero digo, personas que más o menos se conocen. Y eso genera un juego social muy interesante que yo apenas vi la punta del iceberg, ¿no? Entonces ahora lo que quiero trabajar es un poco ser más parte de ese juego social, entrar un poco más. La gente ya me conoce un poco, sabe que soy un gringo curioso que anda por ahí por la vuelta. Pero bueno, mi idea es profundizar un poco mi lugar ahí y trabajar desde una etnografía un poco más situada, ¿sí? Ujú. Sí, en tu perfil de Instagram dice antropólogo fungi, pero Ujú. el antropólogo trabaja sobre todo y le interesa el ser humano y obviamente también en la recolección y en esta movida de la recolección de hongos en Uruguay son muchas cuestiones humanas en el medio y entiendo que vos querés profundizar el trabajo en campo y el trabajo con las personas, ¿no? Sí, 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 esa es mi intención. Ajá, salir al escritorio. Y también mencionaste, y te quiero preguntar, me dijiste que te parece muy importante la educación y querés profundizar un poco este trabajo en la educación sobre los hongos, supongo. Decime un poquito sobre esta pata de educación que querés profundizar ahora en este año 2026 en adelante. Sí, bueno, algo de lo que dijiste vos al principio, cuando hablabas de cómo llegué al tema, un poco descubrir esta cuestión de que no había tanta investigación o la cuestión de la recolección popular apenas era mencionada, ¿no? Y en algunos libros aparecían menciones y aparecían informaciones sobre algo más histórico en Uruguay, sobre la recolección y sobre los hongos en general. Pero lo que hemos venido conversando, ¿no? Con mucha gente, ¿no? No es una invención mía, sino con colegas que vos también has entrevistado o colegas que están acá un poco en el ambiente, en el mundillo de los hongos, ¿no? Referentes del tema, como Ale Sequeira, como personas de ese porte, digamos. Eh, Han reportado el déficit educativo que tenemos sobre hongos, ¿no? Nuestra falta de conocimiento sobre lo que hoy por hoy lo denominamos funga, ¿no? Esa idea de equiparar la fauna y la flora con la funga.
¿no? Con los hongos que están en un territorio determinado, porque un poco la definición de fauna y flora viene por ahí, lo que se encuentra en una región, en un país o en un determinado lugar en cuanto a animales o plantas. Y claro, con los hongos tenemos como una relación un poco más opaca, oscura, ¿no? Como que no identificamos históricamente, ¿no?, a los hongos con una región o con un determinado espacio físico, tanto como las plantas y los animales. Y eso se ve como muy reflejado en lo que son las currículas educativas, la educación que recibimos en la escuela, en el liceo, mismo domésticamente. Como que los hongos siempre están un poco velados por el tabú de los hongos y el miedo, ¿no?, a los hongos venenosos, a lo que puede generar una especie. Entonces es como, ¿no?, la ignorancia siempre genera miedo. Es algo como casi axiomático, ¿no? Como uno lo que no conoce es más probable que le tenga miedo a que le tenga confianza. Entonces, así como pasa con otras cosas, pasa con los hongos. Y bueno, hoy por hoy, digamos, podemos hacer un recorrido bastante claro para comprender un poco por qué se da esto. Y mi interés hoy por hoy está muy, muy enfocado en tratar de buscar herramientas y generar recursos también pedagógicos para poder impulsar un poco la educación sobre hongos, no estrictamente para conocer especies de hongos en especial o en particular, decir, bueno, hay que saber identificar los hongos, sí, hay que saber identificar los hongos, pero también hay que saber que los hongos son parte del mundo, ¿no?, que son parte de los ecosistemas tan valiosos o más en algún sentido que las plantas y los animales, ¿no?, en sus funciones ecológicas, en lo que sucede en cualquier ambiente, hay hongos interactuando. Y es algo que están totalmente desprivilegiados, ¿no?, invisibilizados de lo que hacen. Son unos trabajadores de esos que no se ven, ¿no?, los que están detrás de todo lo que pasa, pero no tienen el reconocimiento. Entonces mi intención, como yo no soy micólogo ni tengo tanta formación en lo que son la biología y las ciencias básicas, pero en este tiempo he aprendido bastante y cuando converso con la gente se sorprende de todo lo que pude recolectar, ¿no? Bueno, un poco, es un término raro, pero desmitificar esta cuestión de los hongos son un peligro, y construir otros mitos, ¿no? Otros mitos en un sentido antropológico, en un sentido positivo bueno, los hongos en realidad han estado a la sombra de otras especies, pero siempre han estado presentes y no, nuestra relación con ellos, si bien en las sociedades occidentales, ahora vamos a explorar un poco más en profundidad esto, quizás no es la más positiva, en otras culturas, en otras sociedades, han habido infinidad de relaciones, ¿no? No es una regla universal que los hongos son peligrosos o temidos. Ujú. Sí, esto nos lleva naturalmente al eje temático de hoy que queremos hablar y hay una pregunta que nos guía en esa temática que surge del trabajo con los hongos y es la pregunta: ¿por qué sabemos tan poco de los hongos o por qué nos han enseñado nada de los hongos? Esa pregunta guía queremos explorar un poquito hoy. Hace poco, hace unos días recién, estuviste participando con una charla sobre este tema en un evento, el primer festival Fungi de Perú. Se llama Revolución Fungi Fest. Contanos un poco de este festival. Participaste virtualmente, no pudiste ir a Perú en la próxima, cuando seguimos tejiendo esta red y vamos viajando a eventos. Eso creo que es la idea y la presencialidad para también sentir la energía y conversar con las personas en el lugar es muy diferente, pero comentame un poco lo que experimentaste en este primer festival de los hongos en Perú. Sí, bueno, la verdad fue una muy buena experiencia y una invitación muy linda. Em, Creo que algo que hace falta para esto, para seguir construyendo esta información colectiva y esta desmistificación del miedo de los hongos, es brindarse a participar en estas actividades, ¿no? Colaborar con lo que uno ha generado o lo poco el granito de arena que uno puede aportar sobre el tema en este tipo de instancias, ¿no? Y bueno,
recibí la invitación de parte de Seba, uno de los organizadores del evento. La verdad, vi que iba a suceder, me puse a disposición si querían que les colaborara con algo, como tratando de impulsar este tipo de actividades que a veces las primeras ediciones son un poco cuesta arriba, ¿no? Bueno, trabajar mucho a pulmón y para que las cosas sucedan. Y bueno, después en realidad van creciendo, como el micelio mismo, se van expandiendo y van desarrollando otras relaciones, captando otras formas de viabilizarse, ¿no? Y eso hace que tengamos como la oportunidad del encuentro sobre el tema, que además nos permite conversar con otras personas que están en el tema de los hongos, no sentirnos tan solos, porque a veces un poco eso también es como que nos sentimos los loquitos de los hongos, o viste, los obsesivos y que son los micolocos que andan detrás de los hongos todo el tiempo. Entonces, eso creo que es muy bueno. Y la verdad que fue muy interesante. Yo planteé una charla un poco abierta para justamente traer estos temas desde esta perspectiva un poco antropológica o volcada desde lo cultural, desde lo social. Y tuvo muy buena recepción, a la gente le gustó mucho la charla ahí en Oxapampa. Fue un poco complejo lograr conectarme a distancia y tal, pero le pusieron tremendo esfuerzo y salió bárbara la charla, hasta pude recibir preguntas, interactuar con la gente, se conversó bastante. Y bueno, creo que fue muy positivo porque de alguna manera, creo que hay muchas personas nuevas llegando al reino de los hongos, al mundo de los hongos todo el tiempo, ¿no? Esto que dice la emblemática Mirta Legrand de que el público se renueva, en sus 99 años es evidente que se renueva, pero en 5 años también se renueva el público, ¿no? La gente que va llegando y dice, oh, se le prende la lamparita de los hongos, y siempre está bueno como poder compartir de nuevo estas informaciones y amplificar, ¿no? Esto de lo que ya sabemos. Porque a veces nos pasa que eh, no dejamos de construir desde ¿no? Los mismos ladrillos que ya pusimos en la pared, hay que aprovecharlos. Entonces, todo un poco el trabajo que yo he hecho y que otros colegas hacen, que para nosotros quizás es algo ya sabido, ¿no? De decir, bueno, el reino fungi tal cosa, la funga tal otra, no sé qué. Uno se siente repitiendo como un loro a veces, pero en realidad los públicos son diferentes, la gente que llega es siempre distinta y ahí vamos como generando a su vez construcciones a partir de lo que colaboramos con los demás, ¿no? De esas interacciones y de esos diálogos. Por eso también este episodio, además de ser una charla para compartir con otras personas, es una forma de darle, poner en palabras algunas cosas que venimos conversando, ¿no? Y la experiencia de Oxapampa fue eso también, de poder compartir con otro público y de conversar sobre este asunto para que de alguna forma yo creo que algo que dice Ale Sequeira es cuando que uno entra en modo hongo, ¿no? Cuando se le despierta el chip, eh, más allá de que pasa que uno empieza a ver hongos por todos lados y es increíble, se te despierta así la visión. Sí, es como cuando te conoces un modelo nuevo de auto y lo ves por todos lados en la calle después, es un poco lo mismo, ¿viste? Decís, ah, mira tal auto, y ahí empiezas a ver, estaba lleno. Bueno, con los hongos es igual. Uno no los percibe hasta que los empieza a percibir. Y, y lo que pasa con eso es que cuando uno entiende lo que es la funga, esa tercera F, cambia radicalmente la perspectiva de cómo es el mundo alrededor, ¿no? Nos cambia mucho esa noción de cómo funciona el ambiente, la naturaleza. Eh, y es un poco, me parece, la misión de quienes estamos embarcados un poco en el tema, es como lograr que las personas perciban que los hongos existen y cómo funcionan. Cómo funcionan, pero no solo los hongos en sí, sino en relaciones, ¿no? Justamente por eso lo antropológico o lo cultural, porque están atravesados por todas esas relaciones y significaciones que uno le aporta, desde el miedo, ¿no? Hasta la gourmetización de una trufa por miles de dólares en una subasta, ¿no? Sí, la educación y el cerebro funciona por repetición. Hay que dedicarse a los temas y así de esa manera el cerebro va aprendiendo y creo que en la educación la repetición es fundamental. Pero bueno, lo que ya mencionaste, muchas cosas que queremos ahora charlar un poco más.
El punto de partida creo que es el análisis o la experiencia que hay un déficit en el mundo de los hongos, un déficit educativo, un déficit científico y también un déficit productivo, un déficit de conocimiento en general. Y de ahí nace la pregunta, como curioso, ¿y por qué es así? ¿Por qué sabemos tan poco de los hongos? ¿Cómo es tu primera visión o perspectiva como antropólogo para acercarte a esa temática? ¿Y cómo lo organizaste también en esta charla que diste hace algunos días? ¿Cómo entraste a la temática en esta charla? ¿Cómo abriste? Bueno, yo abro esta charla un poco eh, exponiendo algunos de los modelos con los cuales la antropología piensa las relaciones con la naturaleza y con el ambiente, ¿no? Hay un antropólogo francés que se llama Philippe Descola, que trabaja las relaciones naturaleza-cultura, y él usa el concepto de ontología para hablar de las formas en cómo ordenamos el mundo, ¿no? Eh, a grandes rasgos, él habla de que existen 4 tipos de ontologías. Es un modelo que ha sido muy discutido y debatido, pero que nos sirve para entender dónde nos posiciona a nosotros en cuanto a sociedades occidentales u occidentalizadas, ¿no? Pensando siempre desde el lugar histórico de que nos paramos nosotros, ¿no? No es que el mundo universalmente funciona así y todas las sociedades, porque algo que hace la globalización o las culturas occidentales son imaginar el mundo siempre a su imagen y semejanza, ¿no? Tal como Dios creó al hombre. Se dice todo el mundo es así, entonces sí, la cultura universal piensa así. Bueno, no, en realidad Occidente y el modelo que se va reproduciendo a partir también de la colonización y de la expansión de la hegemonía noratlántica o europea, es justamente pensar el mundo en un esquema que Descola llama el naturalismo. No es el naturalismo como lo entendemos habitualmente, que es amamos el mundo natural, sino que es que la naturaleza es un ente externo a la humanidad, ¿no? Y la humanidad estaría ubicada del lado de la dicotomía donde está la cultura. Y la naturaleza no tendría cultura y no tendría una interioridad tan profunda como la humanidad. Esa es la noción occidental de cómo se divide el mundo ontológicamente. Entonces, partiendo de esa base, si uno piensa en cómo se dio el proceso un poco histórico de la expansión colonialista, la expansión europea, cuando los europeos llegaban a un nuevo territorio, ¿no? Pensando en el mito que nos contaron sobre Cristóbal Colón para América, lo importante es conocer lo que hay en ese territorio desconocido, ¿no? Saber qué especies hay ahí, conocer para qué sirven, cuáles son peligrosas, cuáles no. Y ahí entra a jugar esta cuestión de dividir el mundo en plantas y animales. Son como los 2 elementos, la fauna y la flora de los Flora lugares. y fauna. Claro, exacto. Entonces esos 2 puntos es lo que uno, digamos, cuando llega a un territorio nuevo, en esa época, es importante reconocer. A su vez, los hongos ahí en esa ecuación no entran con tanta importancia porque para la cabeza europea de cómo se vive el mundo no tiene tanta importancia. Sin embargo, ellos estaban ubicados, los hongos siempre estaban ubicados dentro de las plantas y de la botánica, ¿no? Y ahí entramos a pensar en un proceso mucho más reciente, que ese proceso reciente tiene que ver con la creación del reino fungi a partir de 1968, ¿no? Donde se hace la división en 5 reinos de la biología, ¿no? Estamos hablando de algo mucho después de que se creó el microscopio, mucho después de un montón de cosas, ¿no? A nivel tecnológico. Eh, entonces, cuando uno piensa en los hongos, desde la década de los 60, estamos hablando de mis padres nacieron en los 60, ¿no? No estamos hablando de algo histórico hace 200 años, sino que estamos hablando de la generación anterior. Los hongos son plantas en la cabeza de esas personas, ¿no? Y entran como un tipo de planta para esos esquemas, plantas sin clorofila. Después se empiezan a desarrollar un montón de investigaciones que realmente llegan al puerto de decir, bueno, no son plantas, tienen células diferentes, tienen relaciones de nutrición distintas, que tienen mucho más que ver con los animales, con las plantas.
Y ahí el reino fungi se posiciona en un lugar distinto y empieza a ser considerado de forma autónoma, ¿no? de lo que son las plantas. Pero eso hizo que quedaran relegados, ¿no? Que fueran un tipo de planta que no generaba tanto interés, que fueran un tipo de planta que aparecía cada tanto y que servía para ciertas cosas, pero que no tuvieran digamos así, un lugar privilegiado en nuestras cosmologías, en nuestra forma de construir el mundo, ¿no? Y claro, eso genera que después se van desarrollando estas relaciones entre culturas, se conocen lo que tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? De la micofobia y la micofilia. Y ahí estamos hablando de un proceso muy reciente, ¿no? De todo ese mito o historia que hemos conversado mucho acá de Gordon Wasson, su esposa Valentina Pavlovna de Rusia, él estadounidense, un mito que ha sido bastante repetido y que creo que ya lo han mencionado acá, incluso en uno de los episodios que tenía que ver con María Sabina, y se ha hablado varias veces. Eh, y que, bueno, creo que es algo que de alguna forma ayuda a pensar cómo en realidad las relaciones con los hongos en nuestras sociedades se dieron de una forma y en otras se dan de otra. De hecho, uno de los antropólogos que ha trabajado un poco esto y otras cosas en realidad en relación a la naturaleza es Lévi-Strauss, un antropólogo francés que es como el fundador del estructuralismo en antropología. Y él discute con Gordon Wasson esta cuestión de la universalidad de los hongos en tanto símbolo. Y ahí él, en la década de los 40, de los 50, cuando la etnografía y la antropología tenían mucho que ver con estudiar a los otros exóticos, ¿no? Las personas que se identificaban como no europeas, y ahí era una antropología mucho más de las islas, de los indígenas, de la selva, un montón de exotismo muy distinto que era ininteligible en ese momento para la cabeza europea. Se hacía mucho de esto de etnología o etnografía que tenía que ver con describir de forma muy meticulosa y profunda las relaciones de esas sociedades distintas con determinadas cosas, con un montón de aspectos. Y ahí Lévi-Strauss trabaja el rol de los hongos en la cultura en diferentes sociedades y muestra una infinidad de variaciones distintas de cómo desde los esquimales de Alaska hasta los, no sé, indígenas del Amazonas de determinado grupo usan tal hongo para tal cosa y para tal otra y para tal otro. Y es como que cambia radicalmente la perspectiva del lugar que ocupan los hongos en la sociedad. ¿Con esto qué quiero decir? No quiero decir que otras culturas, otras sociedades sean más avanzados o mejores con los hongos que nosotros, sino que lo que quiero decir es que la relación entre una sociedad, ciertas culturas y los hongos que hay en ese territorio o en ese lugar y que se conocen son arbitrarias pero intencionadas, ¿no? Hay una construcción histórica de cómo se dan esas relaciones. Y por eso también la podemos deconstruir y reconstruir, ¿no? Podemos pensar en construir de otras formas nuestra relación con la funga y con los hongos a nivel educativo. Por eso es que hoy por hoy, eh, pese a que mi especialización no es la biología, la micología y la pedagogía en sí, me parece como primordial trabajar en profundidad a nivel de infancia, de educación, otras relaciones con los hongos. Que lo que una maestra, un padre, una madre, quien esté de adulto en esa relación que da esta información, sea no lo toques, capaz que te envenena, ¿no? Entonces es muy importante como empezar a dar un giro en eso. Y creo que un poco mi cometido personal también es construir esas nuevas relaciones, empezando acá, en Uruguay obviamente, y trabajando con gente que ya lo hace en otros lugares, ¿no? La Fundación Fungi, por ejemplo, tiene un trabajo muy bueno y muy profundo sobre currículas específicas para trabajar sobre hongos. Lo están moviendo a nivel internacional y global esto, ¿no? No es un berretín mío ni algo que yo inventé, sino que es algo que está sucediendo a nivel global y que es muy importante que estemos cerca, ¿no? Porque eso nos va a ayudar también a estar cerca de lo que está pasando en el mundo a nivel educativo y a nivel ecológico y social.
porque el potencial de construir otras relaciones con los hongos es infinito, ¿no? Desde desarrollar nuevos proyectos de emprendimiento de cultivo hasta apreciar de otra forma la naturaleza, ¿no? Habitar diferente los territorios, valorizar lo que es el suelo, lo que pasa abajo de la superficie, ¿no? Que lo tenemos bastante descuidado. Hay muchos proyectos en relación a esto y cada día sigue avanzando, ¿no? Por eso es que a mí me parece que hay que apuntar mucho a esta cuestión de la educación sobre la fungo. Sí, totalmente. Mira, has mencionado que las plantas mucho tiempo se entendían o se describieron, clasificaron como plantas sin clorofilo o incluso plantas inferiores. ¿Cómo explicas ese desconocimiento sobre los hongos masivo? Porque una planta sin clorofilo, bueno, ¿cómo puede ser una planta? Bueno, hay excepciones en la naturaleza, siempre hay. Es un poco raro, pero ese desconocimiento es tan obvio y ¿cómo es tu explicación de cómo surgió que tan tarde recién se reconoció el reino fungi como tal propio reino y no como una planta inferior? ¿En qué se basa ese desconocimiento? Bueno, yo te voy a replantear la pregunta, Manu, porque en realidad, cuando hablamos es un desconocimiento en los términos que hoy nosotros ordenamos el mundo, ¿no? Pero en realidad no es que sea falta de conocimiento o una cuestión de ignorancia, sino que es una organización arbitraria del universo. No es que el reino fungi no existe, ese es el problema. Existen nuestros esquemas de construir el mundo, Sí. ¿no? Hay otras formas de ordenar, de organizarlo. Y claro, ¿qué pasa? En la ciencia hay avances que permiten descubrir nuevas cosas, pero siempre hay cosas que están fuera, ¿no? No tenemos una explicación absoluta para el universo. Nosotros nos movemos con cuestiones parciales, ¿no? Es lo que la epistemología un poco trabaja, ¿no? Esto de Karl Popper, que hablaba del falsacionismo, de falsear las teorías que se hacen, y cuanto más abarca una teoría, puede ser más falseada y más aprobada para explicar el mundo. Bueno, el reino fungi existe ahora, y existe en el reino protista, el reino monera, porque existieron en algún momento en microscopio y pudimos ver unidades mucho más chiquitas de lo que veíamos a simple vista, ¿no? Esa es una de las cosas. Y por otro lado, esto está siempre en transformación. Hay hongos que ahora entendemos como mixomicetos y capaz que en otro momento no. Y para nosotros, personas comunes y corrientes que no tenemos una formación científica de ciencias naturales o que no sabemos identificar determinadas cosas, no hace una gran diferencia y no lo vamos a poder comprender. Yo me pongo en el lugar de una persona de hace 100 años y evidentemente no tenemos un manejo básico de la estructura de una célula quizás, ¿no? Y hasta el día de hoy me decís qué es la mitocondria y a mí me cuesta saber de qué se trata. Pero eso no quiere decir que el mundo sea distinto, sino que se ordena o se piensa de forma diferente. Por eso es totalmente entre comillas, razonable esa ignorancia que vos planteás, porque, digamos así, seguramente dentro de 20 años nos estemos planteando cosas como absurdas que hoy por hoy nos parecen obvias, ¿no? Es una cuestión histórica, cultural y temporal, ¿no? Así como hace tanto tiempo algo estaba totalmente instaurado, capaz que dentro de 20 años nos estamos preguntando por qué carajo teníamos autos a combustible y no eran todos eléctricos desde el principio, ¿entendés? Decís, qué ignorancia, ¿cómo hicieron autos en base a petróleo que se va a terminar? Y bueno, hay cuestiones históricas detrás. Por eso las plantas... hay una forma también de entender esa continuidad o esa semejanza entre plantas y hongos que tiene que ver con lo que se percibe de esos otros seres, ¿no? Los animales, de alguna manera, tienen que ver con determinados cuerpos en movimiento que se permiten trasladar, y las plantas, de alguna forma, se entiende que no, ¿no? Y los hongos tendrían más en común con las plantas que con los animales en ese sentido.
si uno lo piensa en esos términos. Se cortaba un poco, entonces Sí. me costaba un poco seguir en las últimas palabras. Ok, bien, claro. Hay un acceso, hay muchas dimensiones de ese tema. Hay un acceso científico, como hoy en día tenemos el análisis genético de los hongos, entonces con el análisis genético de secuenciación de DNA y RNA, se Ujú. vuelve a clasificar de otra manera que sin esta herramienta. Biológicamente es un tema. Intuitivamente, si preguntas a un niño si ves un hongo que no entró a la escuela todavía, si un hongo es más una planta o más un animal, él te va a decir es más como una planta. Como el acceso intuitivo hacia el hongo es más, bueno, parece no tiene patas. Mi hijo dice, si está muerto no camina, digamos. Si no tiene patas, si no se mueve o vuela, es más una planta, digamos. El acceso intuitivo, capaz en ese sentido, puede ser un poco engañoso. Y creo que también tiene que ver un poco la educación en ese tema. Están los conceptos muy grandes, muy generales de micofobia y micofilia, o culturas micofóbicas o micofilias. Y si, que yo sepa, estos términos los forman, como dijiste, Gordon Wasson y su esposa rusa, Valentina Pavlovna. Y ellos hablaron específicamente también sobre su relación y sus orígenes. Gordon Wasson como estadounidense y Pavlovna como rusa. Entonces, representando la Eurasia, el viejo mundo, para decir de alguna manera, y el nuevo mundo. Y eso es, por supuesto, una simplificación una clasificación simplificada dentro del mundo occidental. Y también, para mí, entender, y creo que tocamos un poco este punto, en categorías históricas, cómo se vio, cómo se percibió en la historia el hongo. Yo creo que está eso de la antigüedad, o como nosotros también podemos clasificarlo como precristianismo, cuando el mundo era diferente y probablemente había un acceso muy diferente, muy más intuitivo hacia la naturaleza, ¿no? Y después el tema de la educación y la educación también organizada, la que tenemos hoy en día, creo que es también bastante relacionado al cristianismo. Cuando todos los niños, de a poco, pero hay una educación e incluso, y en este caso de los hongos, incluso una falsa información que hay que desconstruir, porque muchas cosas que sabemos supuestamente de los hongos son incluso falsas. Entonces la educación también puede ser un problema cuando es mala educación, como en el caso de los hongos. Entonces se podría capaz categorizar un poco como en 3 épocas. Para mí, en el estudio del tema, me sirvió como tratar de entender qué es el ser humano antiguo, cómo percibe el mundo y cómo trata de explicar a la naturaleza. Y yo no me puedo imaginar que ellos hayan tenido un gran desconocimiento de los hongos, un miedo, etcétera, porque ellos van por la observación. Y se puede observar cuestiones del hongo. Yo creo que ellos entendían que un hongo no es lo mismo que una planta, porque crece más en la oscuridad, no necesita necesariamente la luz, crece muy rápido, crece de manera espontánea donde uno no lo espera. Un acceso más de observación y se ve como las esporas se van liberando. Creo que son todas cosas que se pueden percibir y analizar con el simple ojo, sin tener mucha educación encima que te enseña algo. Y después, en nuestra cultura, y volvemos a la cultura occidental, tanto de Europa como de América o el mundo occidentalizado, como decís, del cristianismo, donde se basa mucho de la desinformación o el desconocimiento que tenemos hoy en día sobre los hongos, incluso muchas veces relacionado con lo malo, con la oscuridad, con la muerte, con el diablo, con la brujería, con la magia o la magia negra. Entonces ahí se empieza a dar una carga a los hongos incluso negativa que después probablemente resulta en esa micofobia que tenemos. Y después ya la época moderna, cuando superamos a narrativos religiosos y se suma la ciencia y los avances científicos hacen que hoy en día nuestra imagen es bastante diferente. Y ya que estamos en eso, me interesó también esa cuestión técnica. Hay una cuestión técnica en el
desconocimiento sobre hongos. Muchas partes del hongo son difíciles de ver. Entonces, al no tener un microscopio o un análisis genético, estamos limitados un poco. Capaz las plantas son un poquito más fáciles de entender en cuestión de observación natural, ¿no? Semilla, flor, polinización, raíz, planta vegetal en sí. Y ese ciclo vegetativo capaz es un poco más fácil de entender, ¿no? Es un poco más intuitivo con el ciclo reproductivo. Y en los hongos no tanto. Ahí ya el micelio es un poquito más difícil de entender, las esporas son más chiquitas, más difíciles de ver o percibir. El ciclo reproductivo es diferente. Entonces, un aspecto del desconocimiento de la temática es el avance tecnológico. Y ahí, bueno, ahora que estoy en eso, hago un breve repaso de estos datos que me anoté, porque me parece que por la cuestión técnica, bueno, acá habla en el ingeniero con el antropólogo, es parte del análisis, ¿no? La cuestión y los avances técnicas o tecnológicos y muchos otros. Entonces, simplemente, partes del hongo no se podía ver por cuestiones de microscópicas. Mucho del hongo es tan chico que es difícil de observar a simple ojo. Acá tengo algunos datos que me parecían relevantes. Se empezó a ver en el siglo XVII, o se empezó a experimentar con lentes, con la óptica, y lo primero, lo que era el inicio de la microscopía. Incluso 1680, 350 años, aprox, por primera vez se vio una bacteria. Hecho no menor. Antes como no había forma de ver el mundo microbiano, no había manera de verlo. Después, en el siglo XIX había un avance muy fuerte en todos los sentidos, en los sentidos tecnológicos, y también acá me parece un poco curioso mencionar algunas cosas que nos afectan hasta hoy en día como cultivadores de hongos, de ese lado. Personas fuertes en el siglo XIX, Louis Pasteur, otro francés, y Robert Koch, un alemán. Entonces, ellos inventan y analizan, bueno, Pasteur analiza que puede pasteurizar algo y limitar o bajar la microbiología, la competencia, entonces mata algo y después cambia algo. Entonces, empieza a entender que hay bichos que no vemos, pero que tienen un efecto en la realidad. Entonces se empieza a inventar el autoclave, las placas Petri y cosas similares. El agar, entonces cosas que usamos hoy en día tienen sus orígenes en estos pioneros de la microbiología. También otros actores fuertes que conocemos hasta hoy en día por algunas marcas. Carl Zeiss. Zeiss es una marca de óptica, de lentes, de telescopios, hoy en día en el espacio. Y Otto Schott, dos alemanes que también tecnológicamente trabajaron con vidrio, y Schott, muchos laboratorios que trabajan con genéticas de hongos tienen las botellas que se siguen diciendo Schott. Eso fue un gran avance porque ahí se pudo empezar a descubrir en profundidad la microbiología, que antes era un mundo completamente desconocido. No era posible tecnológicamente percibirlo o comprobarlo. Capaz había sospechas o ideas, intuiciones, supongo que sí, pero ahí se pudo empezar con el método científico a verlo. Siglo XX, microscopio electrónico. Y ahí ya cambia bastante. Entonces, como el nivel del análisis de la microbiología se vuelve mucho más micro. En el siglo XIX también nace la micología un poco como ciencia formal. Así que eso en el siglo XIX. Ya pasó un poco de tiempo. Y después hacemos un salto un poco más a la modernidad, como vos mencionaste, al siglo XX, donde en 68, 69 se establecen la clasificación de los 5 reinos. ¿Sí? 3 son flora, fauna, funga, y 2 más que son más relacionados a la microbiología, ¿no? Y no son tan intuitivos, no tan relevantes para el ciudadano de a pie. En el mismo año, curiosamente, se prohíbe la psilocibina. Entonces hay también un fuerte golpe desde Estados Unidos a esta parte del reino fungi.
Y después en los años 90, y eso, nuestra generación, cuando nosotros nacemos, empiezan los estudios genéticos y cambia toda la micología y probablemente toda la biología, porque hay otra manera de analizar, totalmente nueva, de analizar biología a través de la genética que antes era imposible. Que ya lo mencioné un poquito, que ahora sabemos que hongos tienen relación, que visualmente no están así. Entonces el análisis genético cambió muchísimo la ciencia. Eso es recién en los 90, eso como contemporánea a nosotros. Ahí hubo un gran cambio de la biología y de la micología. Y para completar un poco esa línea de tiempo, y ahí entramos a tiempos muy recientes, ya estamos bastante recientes, en 50, 60 años atrás, el término funga, como mencionaste, pero por primera vez lo empezaron a introducir en los 90, pero recién en 2018, un paper que fue publicado y se hizo famoso, muy citado, y ahí una cosa es que alguien establece un término, pero nadie lo usa, o casi nadie. Y otra cosa es que empieza a llegar a la sociedad y al uso. Y eso fue recién en 2018 con Francisco Cújar, creo que lo mencionaste, y Giuliana Furgi y dos autores más que publicaron un paper, y ahí se empieza a citar ese paper y empieza a usar cada vez este término de las tres Fs, de la flora, fauna y funga. Y recién en 2021, una comisión de conservación de cuestiones ecológicas, IUCN se llama, recomienda el uso o la terminología de la funga. 2021. Entonces, en 2018, de la introducción más masiva del término la funga, y en el 21, desde una comisión que recomienda que es un buen término, digamos, la aceptación más formal, pasaron muy pocos años. Entonces, mucho de lo que hoy en día sabemos y mueve a la micología pasó en nuestro tiempo de vida. Entonces, por las cuestiones técnicas, creo que hay una parte de la explicación del desconocimiento, que es relativamente nuevo y fue cambiando mucho. Bien, ahora, ¿cómo seguimos? ¿Qué respondes? Muy bueno. Esa línea del tiempo creo que es muy importante para dimensionar el lugar en el que estamos, ¿no? Porque a veces, de repente, algunas personas damos por sentado que hay cosas que ya son sabidas, pero en el tema de los hongos estamos realmente a la vanguardia de lo que está pasando, ¿no? A nivel social, a nivel cultural. Y eso para mí es primordial, entender que estamos atravesando un momento de cambio de paradigma de alguna forma. Yo creo que, bueno, un poco la teoría del cambio paradigmático de Thomas Kuhn, ¿no? A nivel epistemológico, es eso, es que cuando hay algo que irrumpe en el paradigma establecido, se genera un momento de crisis paradigmática, ¿no? Y yo creo que el paradigma de la fauna y la flora como base de la educación está trastabillando, está pasando mal, porque realmente hoy por hoy tenemos un montón de argumentos para que la funga sea una tercera F tan valiosa. Es un poco lo que plantea el artículo de 2018 de Francisco y demás colegas, es justamente el sustento o el respaldo de la funga como término válido, equiparable a flora y fauna, ¿no? Ya se hablaba de funga tiempo antes, y de hecho, en cuanto a divulgación científica, Alejandro Sequeira acá lo viene trabajando hace mucho tiempo y hay gente por muchos lugares que lo trabaja. Y de hecho es de un término que viene, yo no, la verdad no quiero fallar, pero no sé si es de proveniencia nórdica, de pensar justamente esto ya existía de alguna forma el término, no es una invención reciente, pero no está en la Real Academia Española todavía. Sigue estando la flora y la fauna y la funga no, ¿no? Digo que nuestro regente de la validación de términos es la Real Academia Española.
Ah, no No existe el existe. término funga, ¿no está? Ah, mira, un buen Por supuesto que síntoma no. de que muestra que está No, bastante reciente, sí. Que sí. pasaron, sí. Bueno, si hablamos desde la aceptación con esa comisión que capaz sí justifica incluirlo en el diccionario, tiene 5 años, o 4 o 5 Ujú. años, Por eso. para... Sí. Por eso, yo lo que digo, Manu, es eso, es que así como vos repasás todos esos momentos de quiebre, yo creo que hoy por hoy estamos en otro momento de quiebre. Mm. ¿Viste? Como en un momento donde identificamos que hay algo en lo cual estuvimos interpretando el mundo de una forma que no nos ayuda, porque esa es para mí la base de la cuestión, que desconocer a los hongos educativamente nos perjudica, porque hay un montón de elementos que los niños, las niñas, los adolescentes pueden desarrollar de otra forma para entender el mundo a partir de comprender la existencia de la funga como tercera F. Y ahí viene no solo lo que es conocer los hongos en sí, sino conocer las relaciones que se dan entre los seres vivos, las relaciones que se dan en la naturaleza, las formas de apreciar esa naturaleza, de darle atención, ¿no? Una de las cosas que yo de esto trabajo en la tesis y conectan con estas ideas es la educación de la atención, que es algo que dice Tim Ingold, otro antropólogo muy reconocido, eh, que tiene que ver con cómo uno empieza a desarrollar su atención para percibir el mundo que lo rodea, ¿no? Que tiene que ver con eh, de alguna forma habitar el mundo de otra forma, de entender que hay seres con los cuales uno a veces está interactuando sin saberlo, por ejemplo, pisando micelios constantemente, ¿no? Porque aunque no los veamos, los hongos siempre están. Ese es uno de los argumentos por los cuales también son invisibilizados. Toda la madera del mundo la descomponen los hongos, ¿no? Toda la cerveza, el chocolate, el vino está hecho por los Y el hongos. pan. Hay un montón de Ujú, trabajo invisible que ujú. pasa por ellos. Pero lo que es importante acá es no solo reconocer la excepcionalidad de estas especies y sus funciones ecológicas, sino cómo tener un marco educativo inclusivo con los hongos nos permite entender mejor el mundo. Mejor en términos de lo que sucede en la naturaleza. Viste que vos enumeraste un montón de cosas históricas. Hay otro de los hitos científicos que tiene que ver con la teoría de Lynn Margulis de cómo se da el desarrollo de la vida compleja, ¿no? Que yo no soy especialista en biología ni mucho menos, pero he visto un montón de videos y leído algunas cosas que tienen que ver justamente con los líquenes, ¿no? Con el desarrollo de los líquenes, que son una asociación vegetal y fúngica, y cómo la simbiosis entre esas dos especies o esos dos tipos de especies podría dar el desarrollo de la vida compleja, ¿no? Que sería como una suerte de Big Bang biológico terrestre, ¿no? El surgimiento de la vida compleja de las células con núcleo definido, un montón de elementos que tienen que ver con que después surjan los animales y millones de años después surjamos los humanos. Eh, Tiene que ver con entender las lógicas de simbiosis y las lógicas de competencia y de intercambio de nutrientes, de X elementos químicos dentro de los organismos y entre los organismos. Eh, por eso hay un punto clave para mí, que es que entender el mundo con los hongos adentro implica también romper las lógicas individualistas con las que la biología se fundó, ¿no? De individuos, de esto es Sí, un árbol, esto es un animal, esto es una persona. sí, Bueno, ¿qué es esto? En realidad nosotros somos ecologías andantes, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo e incluso por fuera de nuestro cuerpo tenemos un montón de bichos viviendo que nos ayudan a procesar nuestro alimento, a un montón de cosas, de funciones biológicas que no somos solo individuos. Por eso somos ecologías, ¿no? Es un poco lo que también la teoría antropológica y biológica están pensando actualmente, es justamente no existe individuo sin interacciones colectivas. Y los hongos nos enseñan eso. O sea,
según los números, el 90% de las especies vegetales tiene alguna relación micorrícica, que quiere decir algún hongo que tiene que ver con sus raíces y hace interacción. Más allá de que suena un poco, ya un poco gastado esta idea de la Internet de las plantas, y de cómo los hongos conectan a las plantas en el subsuelo, eh, hay No, no, hay montones de que especies. repetir, como estamos en lo mismo, creo que hay que repetirlo porque es de tan importancia fundamental que para nosotros que ya nos parece repetitivo que los hongos conectan y vinculan en cuestión de información, nutrientes, agua a diferentes plantas o árboles, es fundamental entender eso, que hay una conexión, como el Internet nos conecta ahora y nos permite hablar, el mundo está más conectado que pensábamos, justamente lo que dijiste de que no es un rejunte de individuos haciendo su cosa. Te interrumpí, pero sí, Dale. creo que eso es fundamental. El cambio de paradigma a macro escala de lo que está pasando, capaz desde los 90, qué sé yo, cuando empezó, es eso, la transición desde la biología hacia la ecología. La observación del individuo más hacia el sistema Ujú. de interacción en su entorno, como Sí, es los un poco la sistemas definición vivos, de la la teoría de ecología. sistemas vivos que viene de esa época. Pero como interactuando, como individuos interactuando Ujú. también en relación, teniendo en cuenta su entorno y no solamente analizando el individuo como desconectado del mundo alrededor y otras especies. Entonces, como es un cambio de paradigma desde la biología hacia una mirada más ecológica. En ese sentido también, y lo que hablamos bien al principio, es que nosotras, las palabras que usamos y las categorías que desarrollamos como seres humanos, nos marcan el pensamiento, ¿sí? Entonces, lo que dice Merlin Sheldrake en su libro, que habla mucho sobre estos temas, que es muy recomendable, incluso es tan bueno el libro que por primera vez en mi vida terminé el libro y lo volví a leer desde el principio, así rotativo, porque pensaba que hay tantas cosas dentro y como decía, aprendemos por repetición, es tan denso en información que, bueno, vale la pena, hay tantos libros en el mundo, pero vale la pena leerlo 2 veces seguido, entonces estoy en eso. Lo que dice es que a través del descubrimiento, también del microscopio y el análisis que permite saber que un líquen son dos organismos viviendo juntos y formando uno, en lugares donde uno solo, ninguno de los dos, podría vivir. Entonces hacen una colaboración y pueden vivir sobre piedras, donde sea, en casi todo el mundo. Tenemos un episodio acá en el podcast sobre líquenes, que está buenísimo, me encanta, y también después de dedicarnos a los líquenes, lo digo y lo pienso todavía, no vemos el mundo de la misma manera, ¿sí? Porque Sí, arriba de mi asador crecen líquenes, en el cemento, crecen sí, sobre están en todos troncos de lados. árboles, por todos lados, y al no tener la educación, no sé, los vemos, pero no los percibimos. Sí, Percibimos sí. cosas donde ponemos el foco. Creo que el 90% de la información al cerebro, el 99% de la información que llega al cerebro, por los ojos, oídos, nariz, está filtrada, no nos llega, para evitar Claro. el colapso de nuestras neuronas. Entonces, como pasan muchas cosas que no nos damos cuenta. Cuando ponemos el foco, cuando escuchamos y aprendemos de líquenes, de repente vemos líquenes. Bueno, en fin, la categoría y la palabra que se creó a través de la observación de los líquenes es la palabra sinergia. Antes no hubo la palabra sinergia. Y em, creo que no, capaz es simbiosis, capaz me confundo con Ujú. simbiosis. Simbiosis, la Sí. vida juntos, la simbiosis, que Ujú. se observa y se descubre cómo es un líquen, qué es un líquen, y se crea una nueva palabra que hoy en día la simbiosis es algo muy usado. ¿Cómo puedes vivir sin tener el término simbiosis? ¿Cómo Es un vivimos mundo sin viejo, simbiosis? el Es mundo como viejo cómo vivimos del sin el viejo reino fungi. paradigma. Sí, sí, sí. Y otro cambio de paradigma muy relacionado es desde la competencia de Darwin del siglo XIX, que nos enseña que sobrevive el más fuerte o el más adaptado o lo que sea, pero sobrevive uno, hacia eso de lo simbiótico y de la colaboración y lo más eh, colectivo.
sin meterse en categorías políticas, pero es fundamental varios puntos que hemos mencionado de las palabras, las categorías humanas, que nos ayudan, que son importantes y también, por otro lado, nos pueden limitar. Entonces creo que el cambio de paradigma grande es un poco eso. Desde Ujú. lo individuo hacia la sinérgico. Somos colaboración y toda la naturaleza está colaborando muchísimo todo el tiempo. Y los hongos ayudan mucho a cerrar ese. Estaba incompleto. Estaba incompleto. El mundo estaba incompleto en dos categorías. Faltaba por lo menos esa tercera. Bueno, después hay dos más que no las entiendo bien como no siendo biólogo. Creo que es un tema fundamental que sí hay que repetirlo porque a mí me parece muy importante y creo que es muy importante que se nutre el campo morfogenético que el viejo de Merlin Sheldrake propuso como concepto y creo que de eso estamos nutriendo ese campo morfogenético y va a ser para los niños cada vez más fácil entender estos conceptos de simbiosis. Un tema muy importante que quiero también hablar con vos y escuchar tu opinión es la relación de Dale. la micofobia y el cristianismo, ¿sí? Bien. ¿Lo tuviste en Ahora, tu charla o cómo es tu observación? Sí, antes de perdón, que te ok. vayas a ese punto, Sí, déjame hacer dos comentarios sí, por sobre supuesto. esto que traías. Primero, esta cuestión del trabajo de Merlin Sheldrake, ¿no? De ese libro, que para mí es muy bueno, vale la pena para aquel que no conoce sobre hongos o que ya conoce leerlo. Sheldrake trabaja con unas pequeñas flores que se llaman boirias, ¿no? Que son como Sí, unas florcitas que justamente no tienen clorofila y no pueden obtener nutrientes propios, ¿no? Eso que decías vos, ¿cómo puede una planta vivir sin clorofila? Acá claro. él estudia la absoluta excepción, ¿no? En el medio de toda la mata atlántica, no sé, la selva, que él trabaja en Panamá, él lo que estudia son esas pequeñas florcitas que... ¿cuál era un poco el cambio paradigmático? Ellas logran sobrevivir gracias al intercambio de nutrientes que hacen con las demás especies vegetales, ¿no? Entonces ahí, y es gracias a las micorrizas que tiene con hongos que pueden sobrevivir. Entonces, cómo esa investigación, de alguna forma, muestra que no hay uno sin dos, ¿no? Es imposible la vida individual a nivel biológico, no solo a nivel social. Entonces, eso es, para mí, es muy bueno ese punto del libro, que es el punto central, pero además todo lo que él desarrolla a partir de ahí me parece espectacular. Ujú. Y un poco asociado a esto, hace unas semanas di una charla en la Universidad CLAE, acá en Maldonado, que era un poco sobre el pasado de los hongos en Maldonado, pero terminó derivando mucho en esta cuestión de los hongos en general y con inquietudes de la gente que siempre vienen sobre esto, del reino de los hongos en general. Em, y hablamos mucho, o es un tema muy de controversia, esta cuestión de cómo hacer para cuidar los hongos y que los hongos se reproduzcan y no sobreexplotarlos, ¿no? Y todas estas prácticas de recolección responsable o consciente, que tiene que ver con usar, por ejemplo, cestos que tengan agujeros para que las esporas se esparzan cuando uno recolecta, de si cortarlos o juntarlos de raíz y qué hacer, todas estas dudas que surgen, eh, donde yo honestamente mi preocupación mayor no está ahí, en si uno lleva una canasta o un balde cerrado. Mi preocupación está en cuidar los territorios donde están los hongos, ¿no? En realmente valorizar nuestros territorios y valorizar esto para que la expansión de la urbanización o el monocultivo de determinadas especies se apropie de esos territorios y ahí es la muerte de los hongos. O sea, la muerte de Sí. los hongos puede, digamos, es muy difícil que se dé por sobreexplotación, aunque también puede suceder, como ha sucedido, pero me parece que en los contextos que estamos hoy por hoy es más importante cuidarnos del capitalismo que de los baldes cerrados, ¿viste? Como realmente tener en cuenta que los hongos necesitan una conservación sistémica, necesitan que ese suelo tenga nutrientes para descomponer e interactuar con especies vegetales. Entonces, lo importante es cuidar justamente los sustratos, cuidar los territorios donde se puede recolectar. Y uno después empieza a ver que las personas que recolectan hace mucho tiempo tienen un montón de prácticas para poder hacer que se reproduzcan. Y ellos mismos cuidan los recursos, ¿no? Porque obviamente uno no,
digamos, no mata la gallina de los huevos de oro, uno aprovecha a que eso siga dando y siga produciendo hongos. Entonces, el conocimiento de qué hacer es importante, pero también el cuidado de esos territorios y el acceso a esos territorios es fundamental. Y Ujú. hoy por hoy creo que los hongos, por lo menos en varias regiones de acá, están más amenazados por el avance de la urbanización que por las personas que recolectan grandes cantidades. Y eso es algo que yo como que tengo un compromiso como político en ese sentido y un compromiso también intelectual, ¿no? Bueno, yo no le voy a recomendar a una persona estrictamente con qué recolectar porque puedo entender por dónde viene su inquietud, pero sí puedo recomendar que si queremos que siga habiendo hongos, no urbanicemos todos los montes de pino, los montes nativos, los montes que hay desde hace 150 años y pensemos en que lo importante para que existan hongos es justamente que haya territorios donde recolectarlos y donde se puedan reproducir. Y creo que un poco la investigación de Sheldrake que ayuda a pensar eso también, que lo que importa es la colaboración a la naturaleza para el mantenimiento de la vida. Porque a veces, Totalmente. nada, nos vamos por otros lugares y pensamos en tal especie que no sé qué. Bueno, no vamos a hablar hoy de la dicotomía entre conservación y lo nativo, lo exótico, los invasores y toda esa cosmología de la biología conservacionista, pero sí es importante como pensar en términos más generales. Ahora sí, háblame del cristianismo. Ujú. Yo no soy especialista, pero profundizamos por ahí. Pero tiene, digamos, en el análisis cultural de esa dualidad entre micofobia y micofilia, no podemos dejar afuera que estamos muy influenciados por el mundo occidental, que es muy marcado por su lado, por el cristianismo y estos últimos 2000 años. Y también tenemos siempre la comparación, obviamente cuando miramos una cosa, siempre nos hace natural mirar otra cosa, con el caso de China, que no es cristiano, que nunca lo fue, y tienen como contraste una micofobia mucho menos desarrollada. Son más amantes y tienen una tradición y no tienen ese miedo a los hongos y probablemente también tengan mucho más conocimiento sobre hongos. Capaz Ujú. conocimiento popular, no lo sé. Pero bueno, no podemos separar la micofobia y el cristianismo, creo. Sí, bueno, de hecho, una de las personas que hizo un comentario en la charla de Perú fue una persona con familia china y decía que, bueno, que en su familia había sido muy diferente la relación con los hongos porque había muchos que los utilizaban y que eran medicinales, otros que eran alimenticios. Y bueno, y de hecho nosotros consumimos un montón de hongos que tienen que ver con la cultura china, ¿no? El reishi es uno de los ejemplos que se llamaba Lingxi históricamente en cultura china y hay un montón de incluso representaciones eh, que yo la verdad no profundicé porque no soy especialista, no soy sinólogo, pero sí esta cosa de que hay una cultura del Reishi, del Lingxi como muy importante. Y es algo que de alguna forma Gordon Wasson y todo su séquito venían buscando, ¿viste? Como esta cuestión de las relaciones de las diferentes culturas con los hongos y esta cuestión del misterio del tabú de los hongos del cristianismo es algo como muy explorado. De hecho, Francisco Cujar trabajó mucho con eso. Hay otros investigadores. Murarescu es otro investigador que trabajó con archivos incluso clasificados del Vaticano sobre este tema de un supuesto culto oculto justamente, cristiano de determinada época. Después, que tenía que ver justamente con el consumo de hongos, también con fines un poco psicodélicos. Y hay otros trabajos que tienen que ver con esto de Perséfone, el camino de Eleusis, un montón de investigaciones de los etnomicólogos de la época que hablan de eso, que buscan cómo entender esas relaciones, tanto desde registros lingüísticos arcaicos hasta registros más del presente, ¿no? Por eso también es que esta gente de Watson en esa época viaja un montón, investigan un montón, que es muy admirable lo que hacen. La otra vez hablábamos con Francisco justamente, más allá de que quizás las conclusiones en las que llegan son recontravoladas en relación al soma y cómo todo esa manita muscaria en el mundo y en las representaciones de la India hasta Grecia,
Es como, no, sí, el soma acá, el soma allá, el soma no sé qué, todos son hongos, todos son hongos, todos son hongos, y es muy Mm, cuestionable. El ujú. trabajo que esa gente hacía intelectualmente es increíble. Se iban a los lugares más recónditos y ahí trabajaban de una forma como sin conocer el lenguaje, tratando de un montón de cosas que los antropólogos, etnógrafos, etnólogos hacían. Muy, muy fuerte, que hoy por hoy es como le pedimos todo a la inteligencia artificial, ¿viste? Es como increíble, como los tipos se salían a la aventura y investigaban eso. Yo, la verdad es que no soy especialista en entender esas relaciones del cristianismo. Capaz incluso que sabemos más vos, Manu, de lo que has leído últimamente, que de lo que yo puedo decir de por qué en el cristianismo los hongos son prohibidos. Pero sí sé que hay personas, incluso Paul Stamets hace poco publicó a un crucifijo que tenía un hongo en la base y que trabajaba como esas cuestiones místicas que parecen a veces de History Channel, pero que en el fondo pueden tener mucho sentido. Eh, pero sí hay como cosas, más allá del cristianismo, incluso en el trabajo de Terence McKenna. O sea, lo que puedo hacer, por si no se nota, estoy recomendando cosas para que la gente lea, ¿no? De Ujú. Terence McKenna y esta historia con las pinturas rupestres sobre personas. ¿Viste esa imagen del hombre con cabeza que incluso está muy divulgada, ¿no? Del hombre con cabeza de abeja que tiene todo hongos alrededor del cuerpo? eh, que no me acuerdo, no quiero decir un bolazo, pero creo que por lo menos hace 5.000 años, una cosa así. Y ahí empiezan a aparecer ilustraciones de pinturas rupestres con hongos muy, muy antiguas, ¿no? Entonces esa relación de la humanidad con los hongos, antes de ser tabú, fue otras cosas. Seguro. Yo creo que ahí es un tema para seguir prestando atención, para seguir pensando, estudiando, hablando, el tema del cristianismo, el tema de la pérdida de conocimiento, la pérdida de conocimiento popular, la colonización de Europa, del norte, desde Roma, que también fue algo una invasión, una cristianización y también una colonización cultural y mucha pérdida de conocimiento europeo propio, popular, antiguo, más relacionado con la naturaleza, porque no era una estructura centralizada. Entonces, en el cristianismo, tanto en las Américas como hacia África, hacia como antes hacia el norte de Europa, desde Roma, se perdió mucho conocimiento. Y después, durante tiempos de Inquisición, sospecho que también con mucho conocimiento popular sobre medicina más natural, mucho conocimiento más de lo que se llamaba los o las brujas, y mucho conocimiento femenino, fue oprimido. Y lo que también siempre fue de alguna manera oprimido era la sexualidad y la oscuridad. Entonces creo que ahí se relacionan muchos términos que hoy en día siguen existiendo, de dedo del diablo para algunos hongos, o más relacionado al infierno, a las brujas, y también el hongo, como a veces tiene mucha relación o es muy parecido a un pene, a un falos. Entonces eso ya es como algo más obsceno y directamente habría que cortarlo y esconderlo, ¿no? Y creo que realmente ese tipo de locuras han pasado porque, sí, bueno, se relacionaba, el hongo era una representación de algo que a la iglesia no le gustaba. Los Ujú. estados más alterados de la conciencia, los viajes más Sí, psicodélicos, tampoco. Lo que vos mencionaste de Stamens de la Cruz con el hongo era de México, donde sí se sabe que hubo una de las aztecas, una cultura, una relación muy fuerte con los hongos explosivos. Y cuando llegan los españoles y oprimen y castigan el uso y el consumo y esa tradición, entonces como el cristianismo seguro que tiene una gran parte responsabilidad de esa falta de conocimiento y de relación con el mundo fungi. ujú. Mucho más tampoco puedo agregar, pero creo que es un tema muy grande para seguir viendo o teniendo en cuenta, y tiene que ver con muchísimas cosas. Es el redescubrimiento de la medicina natural,
Sí. de todo lo que es el conocimiento de la mujer, la relación entre hombre y mujer y muchas cosas que seguimos teniendo y llevando hasta hoy en día culturalmente, porque nuestra cultura se basa en algo anterior y no es fácil ni rápido de superar. Y si bien sabemos que los hongos son muy importantes, hace falta mucha educación todavía. Ujú. Acá seguimos charlando en este podcast, vos seguís trabajando. Hoy llegamos al límite del tiempo y por hoy tenemos que cortar. De todos modos, te agradezco muchísimo por hoy, por tu tiempo, por la predisposición y la generosidad de compartir y así seguimos. ¿Querés agregarle algo más para redondear un poco este tema del análisis, de la pregunta por qué falta saber tanto sobre los hongos? Ujú. Bueno, Manu, muchas gracias por esta charla, que la verdad que es siempre un placer. Creo que dio para dar alguna exploración un poco más profunda de lo que hemos conversado antes y seguramente dará para seguir charlando. Este, mm, Sin irme mucho por las ramas, yo creo que entendiendo un poco los procesos históricos y sociales de cómo se dio el desarrollo del reino de los hongos, podemos entender por qué tenemos ese déficit educativo sobre hongos. Lo que todavía no hemos comprendido, me parece, y es importante trabajar, son todas las ventajas que conocer sobre hongos representa para la infancia, para la educación en general, para relacionarnos con el mundo y para cuidar el mundo en el que vivimos, ¿no? Hay esta máxima de que no se cuida lo que no se conoce, ¿no? Entonces, Mm. creo que conocer la funga es una forma también de reapropiarnos del mundo y de reapropiarnos del mundo que nos rodea en total conexión, ¿no? Perder esa visión individualista de la biología que nos dice hay un individuo, dos individuos y pensar justamente en sistemas conectados, en cómo interactuamos, no porque los hongos sean la solución para el mundo en que vivimos, ni porque los hongos sean la salvación, ¿no? Los hongos no van a salvar el mundo. Quizás lo salven para ellos, pero no para nosotros. Pero sí porque estamos en déficit propio. Nosotros mismos tenemos un déficit para con los hongos y de los hongos, ¿no? Entonces, conocer el reino de los hongos nos va a ayudar a conocer también nuestros propios mundos, nuestras interioridades y nuestras exterioridades. Por eso me parece que es importante que sigamos como reafirmando este compromiso, replicando este mensaje de no es una evangelización fungi, porque los hongos sean mágicos y milagrosos, sino porque los hongos están ahí y no los estamos viendo. Y porque para entender lo que nos rodea es importante conocerlos y entenderlos y no tenerles miedo, sino justamente lo contrario. Una de las premisas de mis charlas y de mis clases sobre esto es cuántas especies de animales uno puede reconocer, cuántas especies de plantas uno puede reconocer, de vegetales en general, y cuántas de hongos puede reconocer. Los de hongos a veces se cuentan con los dedos de una mano, ¿no? Sí. Hay personas que no distinguen un champiñón de un shiitake o de un portobello. Hongos, 3 especies de hongos muy conocidas. Entonces, cualquiera distingue lo que es un pino de una lechuga o lo que es un perro de un jabalí, porque lo aprendemos desde niños. Hoy vos traías esto, ¿no? Con los hongos a veces hay cosas que no son tan evidentes a la vista. Y son menos evidentes a la vista porque nunca nos enseñan cuáles son las partes de un organismo fúngico. ¿Qué es un micelio? ¿Qué es una seta? Una espora. Cosas que aprendemos con las plantas. Sabemos lo que es un tallo, una rama, una hoja y una raíz. Y eso es un déficit, porque después no vemos lo que pasa. Es como que veamos un auto y no sabemos qué parte es la rueda. Es realmente algo extremadamente básico que estamos perdiendo. Entonces yo los invito a que sigan explorando el reino de los hongos, no solo porque es maravilloso y puede ser muy interesante, sino porque nos lo debemos y nos va a ayudar a conocer realmente el mundo de otra forma. Tal cual. Y cierro con unas palabras que creo que resumen muy bien esto, otra vez del libro de Sheldrake. Más aprendemos de los hongos, menos sentido tiene todo el mundo sin ellos. Y creo que es una muy buena frase para decir los hongos son importantes y
sabemos más conociéndonos. Así que en este sentido seguimos. Te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias, Manu. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, recomiéndalo a un amigo. Si algo te inspiró o molestó, deja un comentario. Si querés ayudar a cubrir los gastos de este programa, puedes hacerlo ahora mismo con un solo clic en el link de Mercado Pago en la descripción. También puedes apoyar el canal dándole una calificación positiva en Spotify. Es gratis y lleva solo unos segundos. Mil gracias. Acordate de seguir el canal y nos vemos en el próximo episodio.